Pues nace con el compañero que tengo aquí al lado, con Jon Sagara, el co-guionista. Y nada, bueno, nos pusimos a hablar de vampirismo y de vampiros. Y enseguida nos dimos cuenta o encontramos que la inmortalidad del vampiro, pues bueno, era un conflicto muy interesante para un hipotético personaje. Entonces a partir de ahí empezamos a tirar y poco a poco la historia fue surgiendo. Sí, eso es, el Fant. Inauguramos el Fant el viernes pasado, pues fue muy bonito. Inaugurar en Bilbao siempre es algo bonito. Y la aceptación en principio fue bastante buena, o muy buena diría yo. Es verdad que van muchos invitados, que van familia, amigos, etcétera, pero bueno, yo creo que fue buena acogida. Pues les diría que hemos hecho una película hermosa por dentro y hermosa por fuera, que creo que bueno, cuenta una historia muy emocionante, un viaje complejo pero muy atractivo y de una forma muy bonita. Yo creo que visualmente la película es bastante espectacular. Pues nada, amigos, un saludo para todos los espectadores, ¿no?, de Movies. 14 de mayo, este próximo viernes estrenamos Ilargi Guztiak, todas las lunas en cines, y os esperamos. Es el momento de volver a las salas. Sí, bueno, exactamente, era mi segundo largometraje, con lo cual, pues bueno, ya tenía la confianza y el deseo de volver a trabajar con él, ¿no? Pero bueno, no me ofrecieron el trabajo y ya está, o sea, me pasaron el guión, que es de las formas más bonitas de conectar, ¿no? Bueno, tengo este guión, a ver si lo quieres hacer, ¿no? Y arranqué la lectura en el aeropuerto de Madrid a San Sebastián, y cuando llegué arriba ya me lo había acabado y me saqué una foto porque ya estaba yo sintiendo, no sabía si íbamos a acabar, mucho menos sabía que íbamos a tener una pandemia en medio del rodaje y todo esto, pero decía, esto hay que hacerlo y yo quiero estar ahí. Parece mentira, te empiezas, ahora estaba en la habitación de Igor ahí pensando, digo, parece que fue ayer, ¿no? Fue una pandemia, parar, volver a arrancar, en todo, o sea, parece mentira que ahora estemos compartiendo el estreno aquí. Ha sido muy duro, pero bueno, las cosas que cuestan y tal, al final las aprecias muchísimo más, ¿no? Yo hoy en día me emociono como casi nunca con esta película. Sí, por parte de ellos, de esa parte no me preocupo, ¿sabes? Me ocupo de mi parte y yo no he sufrido lo que ellos han sufrido en ese momento de pandemia, como hemos sufrido todos en cada una de nuestras casas, ¿no? A nosotros yo lo miro desde el lado positivo, a nosotros ni tan mal que nos vino, porque cuando arrancamos tuvimos que estar 10-12 días confinados nosotros, el núcleo gordo, digamos, la niña y yo, con el director, y yo siento que ese vínculo que se estableció esos días ha sido fundamental luego para todo el transcurrir del rodaje. Bueno, dos razones. Una, no voy a aprovecharme la situación, pero es que desde luego estamos deseando de ir a las salas, a los cines, a los teatros, a los conciertos, a disfrutar a volver a recuperar ese placer de lo que es ver una película en el cine, no en casa. En el confinamiento nos ha acostumbrado a estar en el sofá sin salir de ahí. Y segundo, de verdad que es una película maravillosa. Yo creo que a nadie le va a dejar indiferente, de verdad. O sea, lo digo como lo siento, como pocas veces. Bueno, un saludo para Movies y que espero que podáis ir a las salas de cine a disfrutar de esta película y de otras muchas más. Pero bueno, primero esta, Ilargi Guztiak. Y aquí. Un poquito. Bueno, pues estoy súper contenta de que se pueda estrenar la película un día el 14, que haya este preestreno hoy. Imagínate, porque nos pilló la pandemia en medio y el haber tirado para adelante y es casi un milagro, o sea que estoy súper contenta. Muy cansada porque me ha coincidido el estreno con el final de rodaje de La Casa de Papel y todo, las despedidas, pues eso, las emociones ahí. Pero bien, muy bien. Ya está Raquel ya ha hecho todo su camino y ya está. Ahí, imagínate. 5 años de aventura, pues, y ahora pues con otra, una leyenda, una mujer eterna que vive en la noche, del final de la guerra carlista, esa época donde se llevan esos faldones, otra cosa,
totalmente distinta. Y eso, sí, además es que, aparte de la pandemia que nos pilló en medio, nos nevó, llovió muchísimo, pasamos frío, con aquellos trajes de una falda que iba arrastrando por mitad del bosque, que iba cogiendo todo el barro y las hojas del mundo, que después me la echaba por encima. Pues bueno, con humor, con mucho humor y mucho calor humano, porque el equipo es maravilloso y es puro calor humano, ha sido una experiencia preciosa. Siempre me suele tocar sufrir con los papeles que elijo, pero bueno, creo que la parte que me ha tocado, pues de ser de la noche, esta mujer de la noche que vive en la oscuridad con más seres como ella, tienen una parte oscura de tristeza, de soledad, que bueno, está presente ahí, en la niña también, pero ha sido una maravilla. Está llena, tenemos una mitología propia, tenemos una historia propia, 1000 posibilidades para contar historias diferentes, tenemos un idioma propio para contarlo en ese idioma, y que la gente lo escuche, porque tiene otro tipo de sonoridad, a la hora de interpretar también, no sé, es desde otro lugar, ¿no? Para mí ha sido un reto, porque yo hablo otro tipo de euskera. El de la película es un euskera de Navarra, del norte de Nafarroa, con las zetas muy marcadas. Yo me lo he tenido que trabajar también mucho y estoy súper contenta. Pues que es un cuento precioso y poético, que habla de la vida y la muerte, que es lo que más nos preocupa como seres humanos, que habla de la vida eterna, de esa posibilidad que todos soñamos, que quizá no sea tan buena, ¿no? Bueno, en el que tienen mucho peso las mujeres, porque la protagonista es Aisea Carneros, que es una niña maravillosa, con una fuerza increíble, y que bueno, pues que vengan a ver este cuento oscuro, lleno de noche y de lunas. Sí, de hecho no es lo mismo quedarse una en casa viendo una serie en cualquier plataforma, sola, encajonada. Bastante tiempo hemos estado metidos en casa, ahora hay que disfrutar del cine en colectivo, que es lo bonito del cine, la pantalla grande, y que estás disfrutando de ese momento con más personas que tienes alrededor. Lo mismo que el cine, el teatro, los conciertos, la música, y que los artistas, las artistas necesitamos ese empuje de la gente, que es muy importante para que esto se mantenga vivo y con alegría. Bueno, pues un saludo para todo el equipo y la gente de Movies, que es una alegría veros siempre por aquí, y me da mucha alegría, de verdad, y que, bueno, os invito a ver Ilargi Guztiak todas las lunas y que la disfrutéis